El corazón del hombre, por Erich Fromm. 20. 5. Vínculos incestuosos. 3. Lo que he venido tratando de decir es que el vínculo con la madre, tanto el deseo de su amor como el miedo a su capacidad destructora, es mucho más fuerte y más elemental que el vínculo de Edipo de Freud, que creía basado en deseos sexuales. Pero hay un problema que estriba en la discrepancia entre nuestra percepción consciente y la realidad inconsciente. Si un individuo recuerda o se imagina deseos sexuales hacia su madre, se encuentra con la dificultad de la resistencia. Pero como la naturaleza del deseo sexual le es conocida, es solo el objeto de su deseo lo que no quiere conocer su conciencia. Cosa totalmente distinta pasa con la fijación simbiótica que estamos estudiando aquí. El deseo de ser amado como un niño, de perder toda la independencia propia, de volver a ser un lactante y hasta de estar en el seno materno. Todos estos son deseos que no están comprendidos en la palabra amor, dependencia o ni siquiera fijación sexual. Todas estas palabras son pálidas en comparación con el poder de la experiencia que está detrás de ellas. Lo mismo puede decirse del miedo a la madre. Todos sabemos lo que significa tener miedo a una persona. Puede reñirnos, humillarnos, castigarnos. Todos hemos pasado por esta experiencia y le hicimos frente con más o menos valor. Pero ¿sabemos lo que sentiríamos si se nos empujase dentro de una jaula donde nos esperase un león? ¿O si nos arrojasen a un foso lleno de serpientes? ¿Podemos expresar el terror que nos invadiría viéndonos condenados a una impotencia temblorosa? Pues es precisamente este tipo de experiencia lo que constituye el miedo a la madre. Las palabras que empleamos aquí hacen difícil llegar a la experiencia inconsciente, y de ahí que la gente hable con frecuencia de su dependencia o de su miedo sin saber realmente de qué habla. El lenguaje adecuado para describir la experiencia real es el de los sueños o los símbolos de la mitología y la religión. Si sueño que me hundo en el océano, acompañado por un sentimiento mezclado de miedo y de felicidad, o si sueño que estoy tratando de escapar de un león que está a punto de tragarme, entonces sueño realmente en un lenguaje que corresponde a lo que verdaderamente experimento. Nuestro lenguaje cotidiano corresponde, naturalmente, a las experiencias que nos permitimos conocer. Si queremos penetrar en nuestra realidad interior, debemos tratar de olvidar el lenguaje habitual y pensar en el lenguaje olvidado del simbolismo. La patología de la fijación incestuosa depende, evidentemente, del nivel de regresión. En los casos más benignos, apenas sí se puede hablar de patología, salvo, quizá, una dependencia ligeramente excesiva de las mujeres y miedo a las mismas. Cuanto más profundo es el nivel de regresión, mayor es la intensidad de la dependencia y del miedo. En el nivel más arcaico, la dependencia y el miedo han llegado a un grado que se opone a una vida sensata. Hay otros factores patológicos que dependen también de la profundidad de la regresión. La orientación incestuosa, lo mismo que el narcisismo, choca con la razón y la objetividad. Si no corto el cordón umbilical, si insisto en adorar el ídolo de seguridad y protección, el ídolo se hace sagrado. No debe ser criticado. Si la madre no puede equivocarse, ¿cómo puedo juzgar a alguien objetivamente si está en pugna con la madre o es desaprobado por ella? Esta forma de deteriorización del juicio es mucho menos manifiesta cuando el objeto de la fijación no es la madre, sino la familia, la nación o la raza. Como se supone que estas fijaciones son virtudes, una fijación nacional o religiosa intensa conduce fácilmente a juicios tendenciosos o falseados que se toman por verdades porque los comparten todos los demás que participan en la misma fijación. Después del falseamiento de la razón, el segundo rasgo patológico más importante de la fijación incestuosa es el no sentir a otro ser como plenamente humano. Solo se sienten como humanos los que comparten la misma sangre o el mismo suelo. El extraño es un bárbaro. En consecuencia, yo sigo siendo también un extraño para mí mismo, ya que no puedo sentir la humanidad fuera de la forma mutilada
en que la comparte el grupo unido por la sangre común. La fijación incestuosa estropea o destruye, según el grado de regresión, la capacidad de amar. El tercer síntoma patológico de fijación incestuosa es el antagonismo con la independencia y la integridad. La persona vinculada a la madre y a la tribu no es libre de ser ella misma, de tener una convicción propia, de entregarse a algo. No puede abrirse al mundo, ni puede admitirlo. Está siempre en la cárcel de la fijación materna, racial, nacional o religiosa. El hombre solo nace plenamente y es, en consecuencia, libre para avanzar y ser el mismo en el grado en que se libera de todas las formas de fijación incestuosa. La fijación incestuosa no suele ser reconocida como tal, o es racionalizada de manera que se la hace parecer razonable. El individuo fuertemente vinculado a su madre puede racionalizar su vínculo incestuoso de diversas maneras. Es mi deber servirla, o ella hizo mucho por mí y le debo la vida, o ha sufrido tanto, o es tan maravillosa. Si el objeto de la fijación no es la madre individual, sino la nación, las racionalizaciones son análogas. En el centro de ellas está el concepto de que uno le debe todo a la nación, o que la nación es tan extraordinaria o tan maravillosa. En suma, la tendencia a seguir vinculado a la persona maternizante y sus equivalentes, la sangre, la familia, la tribu, es inherente a todos los hombres y mujeres. Está constantemente en pugna con la tendencia opuesta, nacer, progresar, crecer. En el caso de un desarrollo normal, vence la tendencia al crecimiento. En un caso patológico grave, vence la tendencia regresiva a la unión simbiótica y da por resultado la incapacitación más o menos total del individuo. El concepto de Freud de que en todos los niños se encuentran tendencias incestuosas es perfectamente correcto, pero la importancia de este concepto trasciende el supuesto del mismo Freud. Los deseos incestuosos no son primordialmente el resultado de deseos sexuales, sino que constituyen una de las tendencias más fundamentales del hombre. El deseo a seguir vinculado a aquello de donde procede, el miedo a ser libre y el miedo a ser destruido por la misma figura respecto de la cual se hizo impotente, renunciando a toda independencia. Ahora estamos en situación de comparar las tres tendencias de que trató este libro en sus relaciones recíprocas. En sus manifestaciones menos severas, la necrofilia, el narcisismo y la fijación incestuosa son completamente diferentes entre sí, y con frecuencia puede una persona tener una de esas orientaciones sin participar en las otras. Además, en sus formas no malignas, ninguna de esas orientaciones causa grave incapacitación de la razón y del amor, ni crea una tendencia destructora intensa. Como ejemplo de esto, me gustaría mencionar la persona de Franklin D. Roosevelt. Tenía una moderada fijación en la madre. Era moderadamente narcisista y fuertemente biófilo. Hitler, por el contrario, era un individuo casi totalmente necrófilo, narcisista e incestuoso. Pero cuanto más malignas son las tres orientaciones, más convergen. Ante todo, hay una estrecha afinidad entre la fijación incestuosa y el narcisismo. En la medida en que el individuo no se ha desprendido plenamente del vientre o del pecho de la madre, no es libre para relacionarse con otros ni para amarlos. Él y su madre, como uno solo, son el objeto de su narcisismo. Puede verse esto con suma claridad cuando el narcisismo personal se ha transformado en narcisismo de grupo. Entonces encontramos muy claramente fijación incestuosa mezclada con narcisismo. Esta mezcla particular es lo que explica el poder y la irracionalidad de todo fanatismo nacional, racial, religioso y político. En las formas más arcaicas de simbiosis incestuosa y de narcisismo se les une la necrofilia. El anhelo de volver al seno materno y al pasado es, al mismo tiempo, el anhelo de muerte y destrucción. Si se combinan formas extremas de necrofilia, narcisismo y simbiosis incestuosa, podemos hablar de un síndrome que yo propongo que se denomine síndrome de decadencia. La persona que sufre este síndrome es mala, ciertamente,
ya que traiciona a la vida y el crecimiento, y es devota de la muerte y la invalidez. El ejemplo mejor documentado de un individuo afectado de este síndrome de decadencia es Hitler. Era, como dije más arriba, profundamente atraído por la muerte y la destrucción. Era un individuo extremadamente narcisista para quien la única realidad eran sus deseos e ideas. Finalmente, era un individuo extremadamente incestuoso. Cualesquiera que hayan sido sus relaciones con su madre, su incestuosidad se expresó principalmente en su fanática devoción a la raza, a la gente que compartía la misma sangre. Estaba obsesionado por la idea de salvar a la raza germánica, impidiendo que se contaminara su sangre. En primer lugar, como lo dijo en Mi lucha, salvándola de la sífilis. En segundo lugar, impidiendo que fuese contaminada por los judíos. Narcisismo, muerte e incesto fueron la mezcla fatal que hicieron de un hombre como Hitler uno de los enemigos de la humanidad y de la vida. Esa tríada de rasgos fue descrita de manera muy sucinta por Richard Hughes en El zorro en la bohardilla. Después de todo, ¿cómo podía aquel yo monista de Hitler sucumbir, sin perder nunca prenda, el pleno acto del sexo, cuya esencia es el reconocimiento de un otro? Quiero decir, sin daño para su convicción fija de que él era el único centro consciente del universo, la única voluntad encarnada auténtica que éste contenía o había contenido nunca. Porque esta era, desde luego, la explicación racional de su suprema fuerza interior. Hitler existe solo. Yo soy y nadie más a mi lado. El universo no contenía más persona que él, solo contenía cosas. Y así, para él, toda la gama de prohombres personales carecía totalmente de su contenido emocional normal. Esto le permitió la concepción y creación de movimientos enormes y sin freno. No era sino natural que este arquitecto se hiciera también político, porque no veía verdadera diferencia en las cosas nuevas que había que manejar. Los hombres eran menos cosas que lo imitaban, de la misma categoría que los instrumentos y las piedras. Los instrumentos tienen mango, y esta clase de instrumentos tenía oídos. Y es absurdo amar u odiar, o compadecer o decir la verdad a piedras. El de Hitler, pues, era ese raro estado morboso de la personalidad, un ego sin penumbra. Esto es, raro y morboso cuando tal ego sobrevive anormalmente en una inteligencia adulta, por lo demás madura y clínicamente sana. Porque en el recién nacido hay indudablemente un comienzo bastante normal y que aún sobrevive en el niño pequeño. El yo adulto de Hitler se había desarrollado así en una estructura mayor, pero todavía indiferenciada. ¿Cómo se desarrolla un crecimiento maligno? La criatura torturada, enloquecida, se agitaba en su cuna. La noche de Rienzi, la noche de Freiberg, según Linz, después de la ópera. Aquella fue seguramente la noche climática de su adolescencia, porque fue entonces cuando vio confirmada por primera vez en él aquella omnipotencia solitaria. Impulsado a subir ahí en la oscuridad, ¿no se le habrán mostrado en aquel elevado lugar todos los reinos terrestres en un momento del tiempo? Y enfrentado ahí con la antigua pregunta evangélica, ¿no habrá sido todo su ser un sí de asentimiento? ¿No cerró el perdurable trato allí, sobre la elevada montaña, bajo el testimonio de la estrella de noviembre? Pero ahora, cuando parecía estar cabalgando, como Rienzi, la cresta de la ola, la irresistible ola que con fuerza creciente lo llevaría a Berlín, la cresta había empezado a encresparse. Se había encrespado y se había roto y precipitado sobre él, derribándolo, arrojándolo a las verdes y retumbantes aguas profundas. Agitándose desesperadamente en su lecho, jadeaba. Se estaba ahogando, la cosa que más temió siempre Hitler. ¿Ahogándose? Entonces, aquel titubeo de un momento suicida en la juventud, hacía mucho tiempo, sobre el puente del Danubio, en Linz, después de todo, el muchacho melancólico había saltado aquel día lejano, y desde entonces todo era sueño. Entonces ese ruido era ahora el poderoso Danubio,
que cantaba en sus oídos, que soñaban que se ahogaban. En la gran luz acuosa que lo envolvía, flotaba hacia él una cara de muerto boca arriba, una cara de muerto con sus mismos ojos ligeramente saltones abiertos. La cara de su madre muerta, como la había visto por última vez, con los ojos blancos abiertos sobre la almohada blanca, muerta y blanca, y vacía hasta de su amor por él. Pero ahora aquella cara se multiplicaba, lo rodeaba por completo en el agua. Así, pues, su madre era aquella agua, el agua que lo ahogaba. En eso dejó de luchar, subió las rodillas hasta la barba, en la postura originaria, y así quedó, dejándose ahogar. Así se durmió Hitler al fin.